tardado un poco, pero ya estamos aquí porque tuvimos que ver bastantes cosas, así que les mandamos un saludo. Me encuentro con Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal al Corazón de Jesús, Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta noche para usted, tarde para nosotros. Un gustazo. Le agradezco muchísimo poder participar con Mundo Católico y también la aclaración que hace de la matización, Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Este cenáculo nació en el seno de la Iglesia, en España, precisamente con motivo de la publicación de las revelaciones de Alma Niña. El origen de este cenáculo fue precisamente en el año 19, con motivo de esas revelaciones, y entonces tiene mucho significado para nosotros esto. Entonces es muy importante el concepto de reparación al corazón de Jesús en la divina voluntad. Así que muchísimas gracias por matizarlo. Pues algo importantísimo, así que muchas gracias. Y pues el día de hoy estábamos continuando con el número 245 del primer tomo del Libro del Cielo de Luisa, dictados a Luisa, el Libro del Cielo por nuestro Señor Jesucristo. Y ya habíamos visto el desposorio que había tenido inicialmente, luego el desposorio en la Trinidad, y ahí viene el desposorio de la cruz. Entonces, vamos a hablar de esto porque viene ahí en el libro y creo que hay muchos hermanos y hermanas que quisieran entender más qué significa el desposorio. A mí en lo personal me han escrito y les he hecho saber que es un gran compromiso y que la persona que se siente llamada a esto pues tiene que tener un compromiso muy grande con Jesús y ser muy sincero con Jesús, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa el desposorio con Jesús. Sería en términos generales pues la vía unitiva. Estamos hablando del grado más alto de lo que se ha conocido en la Iglesia Católica. Más hay dos aspectos más, que sería la inhabitación trinitaria, de acuerdo a la doctrina clásica, y además de la inhabitación, la encarnación mística que tuvo esta Conchita Cabrera de Armida, ¿sí? Estamos hablando de un alto grado, el desposorio, y que algunos santos, no todos, han tenido ese desposorio, lo han escrito y lo han manifestado de una manera especial para las almas. Entonces, pues este desposorio es un desposorio que está ligado a la divina voluntad. Entonces tendría un plus, yo creo que tendría un plus muy grande. Entonces vamos a escucharlo, cuál es el plus, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Jesús, ¿quiere decir algo usted? Perdón. Sí, vamos a decir que es el fundamento del conocimiento a la divina voluntad, esa unidad de vida con el Creador. Porque hasta el conocimiento del don de la divina voluntad, es verdad que los santos, como usted bien decía, han tenido siempre ese propósito, ese desposorio, muchos santos, muchas santas, ¿verdad? Pero siempre lo han hecho desde sus virtudes, desde su voluntad humana. Ha sido una unidad de vida a través de las virtudes, ¿verdad? Pero la unidad de la que nos habla este desposorio, estamos hablando de la unidad de Dios con la criatura y la criatura con Dios. Estamos hablando de una fusión de voluntades, de la divina de Dios y de la humana del hombre. Por tanto, eso es lo que tiene de especial. Esa es la fundamental diferencia de este desposorio, que es aquel que perdió a Adán, ¿verdad? Esa unidad de vida con Dios, ¿no? Así que de ahí la extraordinaria importancia de profundizar en este desposorio, que como vemos el Señor nos va ilustrando con esa pedagogía simple, en el que nos ha hablado de una multiplicidad de desposorios que tienden a converger en uno solo, que es esta, ¿no? El de la unidad. Y nos lo va dando un poco como por fases, ¿no? El programa pasado estábamos viendo el desposorio en la Trinidad a través de las virtudes, ¿verdad? Esas tres virtudes tan fundamentales, tan necesarias, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad. Y hoy pues nos va a hablar de la cruz, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, se aventura muy interesante porque es la cruz verdaderamente la culminación. Ya nos adelanta el Señor en el libro del cielo, en el que estamos, en el libro 1, ya nos adelanta la necesidad de ese espíritu de mortificación, ¿verdad?
¿verdad? La necesidad es una parte de la disposición que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces nos dice y nos recuerda el Señor, pues que tenemos que aceptar. ¿Qué importancia tiene la aceptación de todo lo que nos ocurre? Y que la cruz es nada más y nada menos que el medio, no un medio, sino el medio del que el Señor se vale para purificarnos aquí en la tierra. Entonces, ya lo decía San Juan Pablo II, yo creo que ya San Juan Pablo ya tenía conocimientos de la existencia de la divina voluntad, o por lo menos se lo había infundido el Señor en aquella carta apostólica de Salvifici Doloris, el poder salvífico del dolor, en el que narra con extraordinaria sencillez la importancia de conocer el dolor, la importancia de la afección, la importancia de la necesidad de tener el sufrimiento para poder llegar a la unidad de vida con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, no lo olvidamos nunca, ¿verdad? Nos redimió por y a través del dolor. No utilizó ningún otro medio que no fuese ese. Por tanto, ¿qué tendrá el dolor? Que el Señor se vale de él, que la segunda persona se deja martirizar, las 24 de la pasión que todos conocen, y que es el medio del que se vale para liberarnos de la condenación, ¿verdad? La redención. Así que, bueno, pues se antoja un programa muy, muy interesante. Muy bien, entonces, pues tenemos el desposorio de la cruz, le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Yo creo que hay una pasión exterior, que es la que conocemos todos, y la pasión interior que nos va revelando en las horas de la pasión y algunos fragmentos dentro del libro de cielo. Y la pasión del Señor es infinita en su vida en la tierra. O sea, la verdad que no podríamos contabilizarla ni conocerla toda. Yo creo que esto es un gran misterio, finalmente, acaba siendo un gran misterio para nosotros también. Aunque tengamos mucha idea con lo que se ha dado a conocer, pues aquí, tanto en el libro de cielo como en María Valtorta, por ejemplo, en fuentes que son muy, muy conocidas, yo creo que la pasión del Señor llega a unos extremos inimaginables, porque está dentro de la pasión del Señor, la pasión externa, algo que no hemos evaluado como pasión externa e interna para mí es la Eucaristía. Entonces ahí hay una pasión del Señor de una magnitud pues inigualable, inigualable, ¿no? Entonces, incluso aquí lo dice, y lo dice en las horas de la pasión, y nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes cuando veamos el sufrimiento de Jesús. Y pues vamos a empezar a leer, y usted me para si usted quiere que meditemos algo. Voy a leer una parte y me paro, y usted ya, pues como siempre lo hemos hecho, ¿le parece? Muy bien, Muy es el bien, muy desposorio bien. de la cruz. Le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir frecuentemente, me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además el desposorio ya descrito quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios. Pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada. Y esto porque ha recibido la divisa de mi Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta y parece que le ha llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Y cuando regresaba a Jesús, las primeras, ay, no palabras,
peticiones, ¿verdad?, que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, habría obtenido todo. Ojo, el alma siente rechazo. Entonces una mañana mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz y dentro de estos rayos los clavos que venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma que me veía tan indigna de recibir esta gracia que no me atrevía a decir: Señor, crucifícame contigo. Parecía que Jesús estaba en suspenso, esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces con todo el corazón le dije: Esposo Santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que tu todo quede oculto entre tú y yo. Y así aquellos rayos de luz, junto con los clavos, me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento? Pero cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que se me hacían pequeñísimos pedazos, sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé explicar. Y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en la parte externa del cuerpo nada aparecía, pero sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia, me soltaba los brazos y las manos contraídos, nada, cada vez que me tocaba en ese punto en las manos donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales. Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos. Y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. ¿Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte? Tanta era la fuerza de los dolores y la obediencia me ha casi restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para la gloria suya. Ahora, mientras me sentía en mí misma, nada veía, pero cuando perdía los sentidos, veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. Pues ha mencionado dos aspectos que son cruciales, que ya hemos mencionado al principio en la introducción de este programa: la aceptación y la obediencia, los dos pilares fundamentales por los que Luisa se vale precisamente para poder llevar esos padecimientos que el Señor la está infiriendo, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que el Señor nos muestra a través de Luisa. Nos está hablando también a nosotros. A veces cuando leemos el libro del cielo pensamos que, como es Luisa y el Señor quienes están en diálogo constante, parece que despersonalizamos el mensaje y el contenido, y nada más lejos de la realidad. Se está refiriendo a nosotros. Es decir, lo que le está diciendo Luisa y lo que le responde el Señor a Luisa es por y para nosotros. No olvidemos que ha sido el canal de difusión principal Luisa, en quien ha encarnado todo este don, ¿verdad?
Entonces, el Señor nos viene a decir que es la cruz, el injerto, dice al principio, quiero recordar, ese injerto, el que va a hacer que la criatura y el creador pasen a ser parte. Pero no es posible esa unicidad con el creador si no es plena, si no es total. Lo que ocurre es que nuestra conducta humana, la racional, indudablemente, pues a quién le gusta sufrir, ¿verdad? Pues a nadie. A quién le gusta padecer, a quién le gusta sufrir por un ser querido, a quién le gusta sufrir por una enfermedad, a quién le gusta sufrir por no tener trabajo, por malos tratos, a quién le gusta sufrir por tantas barbaridades a las que estamos asistiendo. A nadie. A nadie. Pero cuando ya, en vez de preguntarnos por qué, empezamos a preguntarnos para qué, empieza a cambiar completamente, digamos, la perspectiva del sufrimiento. A todos nos habrá ocurrido en la vida que hemos tenido experiencias dolorosas y la diferencia que existe entre cómo lo percibimos cuando se está produciendo y qué es lo que ocurre después de haber pasado el sufrimiento. Nos vuelve más sensibles, nos vuelve más humanos, nos vuelve más comprensivos. ¿Qué tiene el sufrimiento para que yo pueda ponerme en el lugar del prójimo? Para que pueda ser más paciente, más tolerante. ¿Qué enseñanza tan importante la del sufrimiento? Claro está que cuando lo estamos padeciendo es muy complicado manejarlo, es verdad, es muy difícil, muy difícil. Decir lo contrario sería ir en contra de la realidad que todos vivimos y todos rehuimos del sufrimiento porque no es agradable. Solo que en el momento en que empezamos ya a disponernos, como nos dice el Señor, ya en el párrafo primero Luisa confiesa que ella ponía atención en disponer su alma a imitar la vida y las penas del Señor. En muchísimos programas que hemos estado grabando con el doctor Tomasini, especialmente los últimos, después de aquello que le ocurrió, el doctor Tomasini vino con una imagen diferente de difusión del conocimiento de este don de dones. Y es a través de precisamente esta reafirmación en que es la disposición la que nos va a llevar verdaderamente a poder abrir la puerta a las gracias y a los dones de Dios. Ya nos dice en el libro en el que estamos viendo ahora que el abandono y que el desapego son dones que no obtendremos nosotros, son dones que nos dará Él y que nos va a ir dando a medida que vaya el alma disponiéndose para que se vaya produciendo precisamente esa unidad. Aquí introducimos nuevamente lo que siempre recordamos, que para mí es fundamental, por lo menos me ha dado muchísima luz, y es el numeral 521 que tanto mencionamos del Catecismo de la Iglesia Católica y que yo encarecidamente siempre recomiendo porque cada vez que lo lees da mucha más luz de que está muy anunciado ya por nuestra Madre la Iglesia, por la doctrina de la Iglesia Católica. Está muy anunciado, solo que nos dice el qué. Y el libro del cielo nos explica el cómo. El qué. Pues lo que está diciendo el Señor a Luisa y lo que le responde Luisa al Señor está firmemente reflejado precisamente en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Porque verdaderamente hacer, digamos, como dice el Catecismo, ¿no? Hablo de un breve resumen, ¿no? Debemos repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Cómo podemos repetir esos estados y misterios? Primero, conociéndolos. El libro del cielo nos enseña cuáles son esos misterios, esos estados. La vida pública y la vida oculta. La pasión oculta que decías decir al principio y la pasión de los judíos y la pasión del pecado que fue la pasión que se pudo percibir con el sufrimiento de la cruz y de la pasión del Señor, y aquella que no se veía, que era la oculta, que era la pasión del amor, que ya empieza el Señor a padecerla cuando es engendrado en el seno virginal de la Santísima Virgen María.
en el que empieza a pagar al Padre Eterno por cada acto que hemos hecho separados de Él. El mayor pecado que la criatura comete, lo dice nuestro Señor, es vivir separado del Creador. Estamos privando al Creador de vivir en el modo para que Él nos creó para vivir en unidad con nosotros. Cada acto que hemos hecho o que hacemos separado del Señor, estamos castigando al Padre Eterno, le estamos privando de algo que le pertenece, le estamos privando del amor. Esa falta de correspondencia a la que faltamos cada vez que le ignoramos, que lo obviamos, que pensamos que es un ser ahí, que está ahí, que habita, sí, como dice San Pablo. No, es que no solamente es habitar, nos hizo para participar. Entonces, aquí Luisa nos dice ya al inicio que ponía atención a disponer su alma a imitar la vida y las penas del Señor. ¿Qué es imitar la vida y las penas del Señor? Pues es participar. Pero ¿cómo yo puedo participar? Nos preguntamos todos. ¿Cómo puedo participar en la vida y las penas del Señor? Pues nos lo explica el libro de las 24 de la Pasión. Porque el Señor le dice a Luisa que Él diseñó su pasión de forma quirúrgica para poder reparar toda la amalgama de pecados, y en cada hora el Señor padece un tipo de sufrimiento o varios porque tenía que reparar al Padre Eterno por cada pecado que hayamos hecho, y en cada una de las 24 horas sufre de manera diferente para reparar precisamente la amalgama. Y es cuando ya le dice a Luisa: mira lo que hago yo para que lo hagas tú. Pues aquí viene a explicarnos en el libro del cielo aquello que nos anuncia ya el numeral 521 del Catecismo. Debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Por tanto, estos estados y misterios de Jesús, que es la imitación, también nos lo decía Kempis, ¿verdad?, en el libro más vendido de la historia, dice, después de la Sagrada Escritura, la imitación a Cristo. Pero claro, ¿qué aporta el libro del cielo a esta imitación a Cristo de la que habla Kempis? Pues algo fundamental, porque si bien la imitación de la que habla Kempis, y María Valtorta también, es de la parte externa, es decir, de los padecimientos del Señor, imitarlo como Él vivió, su bondad, su generosidad, su entrega, su condescendencia, su compasión, su misericordia, todos los atributos, ¿verdad? Pero no olvidemos que se trataba de la naturaleza humana, del Señor, del Verbo encarnado. Nada nos dicen de la naturaleza divina, de los misterios, que sí nos dice el libro del cielo. Ya nos explica el Señor esa pasión interna, la del amor, que es la que más le hace sufrir, esa falta de correspondencia al Padre Eterno. Pues aquí Luisa, que ya empieza a conocerlo, dice que ella ponía atención en disponer el alma para imitar la vida y las penas. Y no se refiere solamente a las penas externas. Ella ya era conocedora de las penas internas y estaba empezando a escribir el libro. Entonces, ¿en qué me afecta a mí? ¿En qué nos afecta a nosotros el sufrimiento? Pues el sufrimiento es un medio, lo dice el Señor, para purificar al alma. ¿Cuántas veces le dice el Señor a Luisa a lo largo del libro del cielo que solo Él conoce el alma? Que cada alma es única, que cada alma tiene un grado evolutivo distinto y que solo Él sabe lo que cada alma necesita. Por tanto, cuando nosotros nos comparamos de por qué me ocurre a mí esto, no le ocurre al otro, pero por qué a mí y al otro no, estamos olvidándonos de que el alma de cada uno tiene una peculiaridad que solamente Dios conoce. Y cuando nos empiezan a ocurrir acontecimientos, el Señor también nos va anunciando en el libro 1
Es importante que estemos permanentemente en guardia, recordándolo, cuando dice, ocurra lo que te ocurra, guste o no, tómalo siempre, dice, tómalo siempre como venido de mí. Nos está diciendo claramente que es Él quien promueve el sufrimiento, que es Él quien permite el sufrimiento, bien por acción, bien por omisión, lo tolera, porque es el medio que sirve para purificarnos, nos hace mejor personas. Es verdad que hay algunas excepciones, ¿verdad? Que hay personas que las encoleriza más. Pero esas personas a que las encoleriza más acaban rindiéndose, porque acaban dándose cuenta de que no son nada. Si hay algo que nos enseña el dolor, es a ser humildes, a saber que no somos independientes, que no somos autosuficientes, que estamos viviendo como si fuéramos inmortales y nada más lejos de la realidad. Solo cuando me falta la salud empiezo a darme cuenta cuán débil soy, cuánto le debo al prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos que vienen a visitarme, que vienen a verme, que me llaman, que se interesan por mi vida. Empiezo a percibir la sensibilidad del entorno que me rodea y que antes, cuando estaba perfectamente de salud, me creía alguien más. ¿Cuánto nos enseña el dolor a saber quiénes somos? Ya veremos en el libro segundo, cuando lo abordemos, cuando el Señor nos dice el conocimiento de sí mismos, cuando nos dice que es el mayor regalo que puede dar la criatura, nos dice el Señor, es el conocimiento de nosotros mismos, porque dice nuestro Señor que cuando la criatura se conoce a sí misma, entonces empieza a saber quién es Dios y cómo es Dios. Pues es el dolor un medio fundamental para conocernos, porque nos hace saber que no somos nada. Nos hace ver que somos totalmente dependientes. Y hablamos de la salud. ¿Qué voy a decirles de la vida? Que creemos que la vida es nuestra, mi cuerpo es mío, y como es mío, pues hago con él lo que quiero. Bueno, pues cuando empiezan a ocurrirnos episodios en la vida de desgracias, nos damos cuenta ni que el cuerpo es mío, ni que la vida es mía, ni que la salud me pertenece, y de que todo es dado, todo me es dado por Dios. Qué importante es tener esta óptica del sufrimiento y no como un castigo, sino como una enseñanza que purifica al alma para que se dé cuenta de lo que realmente somos, nada. Y entonces aquí el Señor, cuando llega al final, le dice, no deseo otra cosa que crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y ya le está hablando de las dos dimensiones que somos y que es importante que nos demos cuenta. Porque nos quedamos en la parte humana, en la parte física. Pero ¿qué decimos cuando empieza a dolerme la parte interior, la conciencia, la que no se puede ver? Cuando ha ocurrido algo que sé que está mal hecho. Cuando me he comportado indebidamente o indignamente. Cuando empieza a dolerme interiormente que no se calma con nada. Que si tengo un problema físico puedo calmármelo con ansiolíticos o me puedo calmar con morfina, ¿verdad? Por muy grave que sea el dolor. Pero el dolor del alma, ¿cómo se puede calmar? ¿Cuántas veces hemos tenido sufrimientos internos? Pues ese sufrimiento interno es bálsamo para el alma, porque nos da a conocer que el alma, la conciencia, forma parte nuestra, que es la parte no visible y que es la fundamental, es donde residen las tres potencias del alma. La inteligencia, la voluntad y la memoria, cuando creemos que todo está en el cerebro. Cuán incierto es esto. Luego, el sufrimiento interno y externo nos dan a conocer la realidad que somos. Una parte que no es visible, que no es perceptible, que se relaciona en el modo espiritual y en el medio espiritual, en el plano atemporal, en el no tiempo, y que ignoramos. Y que precisamente es ahí donde nos relacionamos con Dios, porque es el medio de Dios. El medio de Dios es el medio atemporal, la infinitud, la eternidad, a donde iremos cuando dejemos la parte humana,
Allá es donde vamos a estar. Y el Señor nos está enseñando a relacionarnos con Él en el plano donde Él habita. Por tanto, ese sufrimiento interior, cuando le dice cruz, no deseo otra cosa, le dice, que crucificarte en el alma y en el cuerpo. Naturalmente, hemos de empezar a sentir cuando se sufre interiormente. ¿Qué es sino la contrición, el dolor de los pecados? Cuando he hecho algo mal, que me siento mal conmigo mismo, ¿qué hay que aplaque esto? El sacramento, la reconciliación. Ninguna otra cosa conozco yo. Ahí no existe ningún tipo de medicación que pueda liberar al alma del padecimiento interno. Cuando he faltado a la conciencia, es decir, es el medio del que Dios se vale para mostrarnos que no solo somos lo que vemos, sino que somos mucho más. Y nos hace caer en cuenta qué mal me siento, qué me ocurre. Cuán liberados nos sentimos cuando vamos a confesarnos. Qué maravillosa experiencia es cuando uno hace una confesión general. Cómo nos cambia la vida. Habla aquí él del dolor de los pecados y la gracia de que me crucificará con él. Pues claro, el dolor de los pecados. Porque me acerca a saber la realidad que soy. Todo lo que sea pecado es contrario al amor de Dios. Y por tanto, ese es el dolor que me aleja de Él. Y empiezo a percibir que el sufrimiento del pecado lo que origina es la separación del Creador. Cuando las personas nos explican el infierno, que hay llamas, se están refiriendo en sentido figurado, ¿verdad?, al fuego del infierno. ¿Qué mayor fuego puede haber que sentir la ausencia de Dios? Yo tuve una experiencia sensorial muy importante en la conversión que tuve cuando estuve muerto. Y tuve la experiencia a través del libro de Santa Faustina Kowalska. Aún no conocía la existencia de la Divina Voluntad. Y fue el libro de Santa Faustina Kowalska quien a mí me llevó a conocer el santo temor de Dios y la contrición. Porque hasta entonces muchos de los pecados que había cometido ignoraba que lo eran. Y ese libro, cuando empecé a leerlo, me abrió la conciencia y empecé a sentir un ahogo interno indescriptible, terrorífico. Y me fui urgentemente, sin poder conducir, aún así conduje, a buscar un sacerdote. Tenía 47 años y la última vez que me confesé tenía 9 cuando hice la primera comunión. Imagínense ustedes lo que podía haber acumulado ahí. Bueno, pues este dolor de los pecados fue el que hizo posible el reconocimiento de lo que es el infierno. Es la ausencia del amor, la ausencia de Dios. Entonces el Señor, a quien lo recuerda, a través de Luisa y con Luisa, nos va explicando que es el dolor de los pecados y la gracia la que le va a crucificar con él, porque nos ayuda a reconocerle quién es. Es el amor. Y todo lo que está fuera del amor es sufrimiento. Y ya en el siguiente, pues ya nos habla también de lo que habíamos comentado al principio en la introducción, ¿verdad? Dice que intelectualmente le pedía que aceptara. Qué importante, qué fundamental es la aceptación. No estoy hablando del morbo, no, estamos hablando de que aquello que me ocurre, como decimos en España, lo que sucede conviene. Vuelvo a insistir, indudablemente cuando nos ocurre algo que no nos gusta, no quisiéramos que hubiera ocurrido, porque el dolor nadie lo queremos. Será un don al que Dios le dé el que busque el dolor. Yo desde luego no lo tengo. Por tanto, si puedo evitar el sufrimiento, indudablemente que lo intento. Pero una vez que se instala, a la luz de los conocimientos que el Señor me va dando, No, es que se instala, ya no hay nada que hacer. pues ya me Y dice, aunque mira, te mueras de miedo. entonces acepta, pero acepta conociendo para qué es. No se trata de una aceptación, bueno, no me queda otro remedio. No.
aceptación a la que el Señor se refiere aquí es a una aceptación con conocimiento. Y gozosa, también finalmente gozosa, porque puede hacer uno, mejor ya lo aceptas, ya tienes la cruz encima de ti, pues ya la tienes encima de ti, ya está. Es buscarle para qué, Señor, en vez de decir por qué, es buscar el para qué. ¿Para qué me mandas esto? ¿O para qué permites que me ocurra esto? Y a todos nos ha ocurrido que una vez que empezamos a aceptar y decir, bueno, por algo lo harás. La verdad es que no me gusta nada, pero por algo lo harás. Empezamos a encontrarle sentido. Y nos damos cuenta a qué velocidad se va el sufrimiento cuando lo acepto de buen agrado. Cuando digo buen agrado, no es que esté disfrutando con el sufrimiento, sino de buen agrado en el sentido de decir, ¿qué me está aportando esto? ¿Qué me está aportando? ¿Qué me estás enseñando, Señor? ¿Qué me quieres mostrar a través de este problema? A través de este sufrimiento. ¿Qué me quieres mostrar que soy incapaz yo de ver? Esta es la aceptación a la que él se refiere. Esta es la aceptación salvífica. Mientras que la contraria no solamente agudiza el dolor, sino que es un desperdicio. Porque hay algo fundamental que me gustaría que grabáramos a fuego en la mente. Porque es la enseñanza de las enseñanzas. El sufrimiento, cuando conozco que Jesús lo permite para purificarme y además lo utiliza para servirse de Él, cuando le uno a Él conmigo en el sufrimiento, el Señor libera almas de la condenación. Qué fundamental es esto. Que nos pudiera el Señor grabar a fuego en la mente, en la memoria, en el consciente, en el inconsciente, en todo el intelecto, en el alma, que el sufrimiento que no es aceptado ni unido a Él es un sufrimiento desperdiciado, que podría haber servido para liberar almas de la condenación. Qué crucial es que esto el Señor nos concediese poderlo grabar a fuego. No se trata de ofrecerlo como antes de conocer la divina voluntad. No. Se trata de compartirlo, de unirse con Él. Si vivir en la divina voluntad es darle participación a Dios en cada acto, cuanto más en el sufrimiento. Nos lo dice al principio. Quisiera imitar a Dios, a Jesucristo, a la segunda persona, en la pasión, porque fue la pasión la que purificó a la humanidad a través de su redención, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de glorificar al Padre. Por tanto, ese sufrimiento que el Señor nos dice que aceptemos, nos lo dice precisamente para que sirva para el fin para el que se produce, que es purificar al alma, y para que Jesús pueda participar de ese sufrimiento conmigo. Y al igual que hiciera cuando era Dios y hombre verdadero, ahora, a través de nuestra humanidad, porque la suya está glorificada, a través de nuestra humanidad, toma ese sufrimiento, se une a nosotros con su divinidad y a través de nuestra humanidad, Él repite lo que llevó a cabo en la pasión, muerte y resurrección y nos convierte, y esto va a sonar a herejía, pero no lo digo yo, lo dice Él, y nos convierte en corredentores. Hay que ver lo que significa esto. Somos cooperadores necesarios para que un alma se libre de la condenación. Nuestro sufrimiento con la intención de que nuestro Señor participe de él lleva a cabo la obra salvífica de liberación de las almas de la condenación. Y nuestro Señor nos dice que somos corredentores
porque formamos parte de esa liberación de las almas de la condenación, con nuestro sufrimiento y con nuestra disposición e intención de servir de medio al Creador para que Él vuelva a repetir con y en nosotros los estados y misterios de los que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 521. Ahí estamos llevando a cabo una parte fundamental de lo que nos dice que debemos hacer. Debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Pues a través del sufrimiento, cuando lo aceptamos, nos purifica el alma y sirve a nuestro Creador de elemento para liberar almas de la condenación. Y esta es la reparación de la que nos habla el libro de las 24 horas. Por tanto, este desposorio de la cruz es crucial comprenderlo y más todavía vivirlo, darlo vida. No es solamente el conocimiento intelectual, que por ahí empezamos, ¿verdad? Sino empezar a experimentarlo. Cuando tenga un sufrimiento por cualquier causa de diversa índole, démosle a Jesús la participación, sabiendo que se va a servir, se va a valer de ese sufrimiento para liberar almas de la condenación. Este es un hecho tan fundamental que es la constante en el libro de las 24 horas de la Pasión. Cuando el Señor nos dice que necesariamente miremos lo que Él hace para que lo hagamos nosotros. Pues que este capítulo tan importante del desposorio nos dé a conocer para qué es el sufrimiento, por qué cuando dice San Pablo que a la pasión de Cristo le falté yo, fue el sufrimiento mío el que le falta al Creador para que se pueda producir la redención perfecta, la redención de la criatura, con el propio sufrimiento de la criatura, sirviendo al Creador de su propia pasión. No olvidemos que hay un pasaje importantísimo en el libro de la Pasión del Señor en el que Jesús nos dice que Él quiso padecer todo y que el Padre Eterno lo impidió. El Padre Eterno impidió a nuestro Señor Jesucristo llevar sobre Él la totalidad del sufrimiento que es nuestro, que nos corresponde, porque quería que la criatura tuviese su parte para después poderla unir con la segunda persona, y al unirse el sufrimiento del Redentor con el sufrimiento de la criatura en una parte infinitesimal, se produce esa fusión, esa cohesión, esa idoneidad. Se convierte el agua con el agua. Sin el sufrimiento no tendríamos conocimiento del servicio que presta el sufrimiento. Seríamos menos humanos, menos sensibles. Hay unas imágenes que a mí me conmovieron del último terremoto que se produjo en Siria y en Turquía, en el que personas que convivían juntas y tenían problemas de convivencia con enfrentamientos, cuando se produce el derrumbe de los edificios, se olvidan por completo de las diferencias y empiezan a buscar personas a las que poder salvar, sin mirar si son amigos o enemigos. Prima el amor y nos preguntamos, ¿de qué sirve aquello? Pues ha servido de mucho. Claro.
Cuando hay terremotos, cuando hay cualquier tipo de tragedias, esa solidaridad. ¿Cuándo se produce la solidaridad? Cuando hay desgracias. Cuando hay desgracias. Por tanto, este desposorio que culmina el libro del cielo, el desposorio de la cruz, es, a mi modo de entender, clave para empezar a disponernos para que Jesús empiece a infundirnos el cómo vivir en unidad con Él, en su divina voluntad. Es impensable, es imposible llevarlo a cabo sin desposarnos con Él en el dolor, rehuyendo, rechazando el sufrimiento. Es imposible. No será posible recibir la unidad de vida con el Creador. No podremos fusionarnos con el amor si no aceptamos el dolor y le unimos a Él para que seamos uno también en el dolor. Y es de lo que nos habla el libro primero del cielo. Espíritu de mortificación. Por tanto, pues me congratulo con haber podido participar en este programa tan importante del desposorio, porque nos abre la puerta a saber qué tipo de disposición busca el Señor. Cuando me pregunto, ¿a qué estoy dispuesto yo a renunciar? Porque si hay algo todavía a lo que no estoy dispuesto a renunciar, todavía no estoy dispuesto. Y cuando llega el sufrimiento y renuncio a él, no estoy dispuesto. Es un signo inequívoco de falta de disposición. Todavía no habrá llegado el momento. No va a ser posible ese injerto en la criatura si rehuimos, si rechazamos el sufrimiento. Por tanto, qué lección tan importante nos está dando el Señor hoy, de que es el sufrimiento el que nos va a disponer cuando lo aceptamos, y por obediencia, que es como acaba diciendo Luisa, la obediencia, es decir, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras, lo quiero yo. No me agrada lo que me está ocurriendo, pero tú lo quieres, y yo por obediencia lo quiero. Y no solamente lo quiero por obediencia, sino que utilízalo, únete a mí con este sufrimiento y vamos a liberar las almas de la condenación, porque ese es el único objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice muchas veces: almas, solo quiero almas. Pues dispongámonos a vivir a partir de ahora con ese espíritu de mortificación, de que cuando ocurra algo que me desagrada, que no me gusta, lo vea como una oportunidad que el Señor me está dando para que mi alma se depure y para poder unirle a Él en ese padecimiento, sea de la índole que sea, para que se sirva de ese sufrimiento y libere almas de la condenación. Así estaré cumpliendo, que me dice el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que la resignación, que es la aceptación gozosa del sufrimiento, no es que no hagamos nada frente a ese sufrimiento. Dígase, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad, incurable o no, esto le hace sufrir y tendrá que acudir al médico, ¿verdad? Esto no impide que vaya y acuda al médico. Tampoco impide que si pierde un trabajo, que busque otro, ¿no? Si se le muere un ser querido que resulta irreparable porque se muere, pues es rezar por ese ser querido, aceptar que el Señor se lo llevó para algo mejor, que es la vida eterna, y si estamos antes de que muera, pues proporcionarle todos los auxilios espirituales para que muera en gracia de Dios, ¿verdad? Y se vaya al cielo. O sea, el sufrimiento es amplísimo. El sufrimiento
lo tenemos en todas las cosas, todos los ámbitos de nuestra vida tienen sufrimiento. Y para muestra un botón, simplemente, no sé, yo les pongo lo que a mí me pasa aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México tenemos la famosa alerta sísmica. La alerta sísmica es una alarma que suena en las calles, en unas bocinas muy grandes, donde tú lo escuchas desde donde estés en tu casa para salir a salvaguardarte. Puede ser que aquel terremoto, porque el epicentro no necesariamente está en donde te está ocurriendo la alerta, sino en otro estado de la República, pero se va a replegar las ondas sísmicas hasta donde tú estás, por eso suena la alerta sísmica, después de los 5 grados de la escala Richter. A mí, en lo personal, simplemente oírla me produce un sufrimiento grandísimo. Me siento verdaderamente, se me va el aire, como ya sé lo que puede pasar, se me va el aire completamente. O sea, siento como si me hubiera caído una losa encima, ya el terremoto ocurrió para mí. Entonces, podemos sufrir en muchas cosas y no pasar nada, o sea, no pasó nada, fue una alerta sísmica más, pero a mí me produce un sufrimiento inmenso, o sea, que pierdo hasta el aire, es algo hasta mecánico. Entonces, lo que quiero decirles es que el sufrimiento está unido a nuestra propia vida, a nuestra propia condición humana, y está puesto para que entendamos nuestra fragilidad, primero. Segundo, para que crezcamos espiritualmente en la medida que ese sufrimiento nos ayuda a afianzar las virtudes, ya nos lo está diciendo Luisa, nos afianza en las virtudes, porque el sufrimiento te hace mejor persona, como dice Jesús, te hace mejor persona, te hace más sensible al dolor de los demás, te hace más humilde, más caritativo, más amable, más generoso. Definitivamente el sufrimiento es la puerta, es la llave de la comunión con Dios. Ahora, puede ser que nadie lo queramos, porque lógicamente nos produce un efecto doloroso, pero de ahí a que no sea grande, es grandísimo. Si nosotros aprendemos a sufrir, como decía San Juan Pablo II, no es que el sufrimiento sea malo, es que no sabemos sufrir. No sabemos sufrir, nadie nos enseña a sufrir porque todos estamos impuestos a no sufrir, ¿no? Entonces todo está puesto para que comas bien, para que duermas bien, para que te la pases bien, para que te entretengas, para que todo sea bonito, pero es que no es así. No, la realidad es que hasta la mujer más bella sufre, ¿no? La más bella y la más rica. O sea, eso no nos vamos a poder quitar el sufrimiento en nuestra condición material y humana. Y eso nos va a provocar un sufrimiento del alma y un sufrimiento intelectual, necesariamente. Una mortificación del alma, una mortificación del cuerpo, una mortificación del entendimiento, necesariamente. Aprovechémoslo. Cuando era joven pensaba, porque pues era joven, ¿no? Que el sufrimiento no servía para nada. Le decía yo a Dios, pero ¿para qué sirve esto? Decía, pues sí, yo he visto que muchas personas que sufren se alejan de ti, ¿para qué sirve? Si no sirve para acercarnos a ti, ¿para qué sirve? Le preguntaba, ¿para qué sirve? Hasta que poco a poco Dios de alguna forma me fue explicando y yo fui leyendo que era grandioso y que había santos que en el cielo pedían, incluso querían regresar a la tierra para sufrir más. Yo decía, esto es inaudito. Y fue lo martirizaron y todavía querría regresar para sufrir más, o se volvió loco, o qué. No, es que es el parecerse a Cristo. Y los ángeles, como no tienen condición humana, por eso el ser humano es mayor en ese sentido al ángel. El ángel reverencia al ser humano porque se asemeja más a Cristo. Se asemeja en su totalidad a Cristo porque tiene cuerpo. Y el cuerpo es el vehículo a través del cual podemos parecernos más a Cristo. Es nuestra imagen que nos lleva a la semejanza. Es decir, con el sufrimiento llegamos a la semejanza. Y es algo que nos permite restituir el pecado, regresar al estado original que perdimos en el paraíso, nos permite parecernos más a Cristo, nos permite redimir personalmente nuestros pecados y los del mundo entero, y nos permite ganar la vida eterna. Vaya valor del sufrimiento. Vaya valor. El sufrimiento unido con Cristo y aceptado da paz, da alegría, da seguridad, da humildad, da caridad, da generosidad, nos enseña a amar más,
porque en la medida que nosotros amemos más y seamos más humildes, pues hemos llegado al clímax de las virtudes y podemos trascender a algo más. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender mucho de Jesús en el sufrimiento y sufrir como sufre Él, así como dice, oren como oro yo, ¿no? Cuando ores, ora como oro yo. Pues ahora ponlo en la cruz. Cuando sufras, sufre como sufro yo. Y la verdad es que Él dice, en las mismas horas de la pasión, dice que sí, que ahí está su sufrimiento y que ahí lo tenemos todo. Que volteemos a ver su sufrimiento para poder sufrir como Él sufrió y ganar las gracias y los dones y las reparaciones que Él hizo. Y que eso nos va a ayudar a sostenernos en el momento de la prueba. En el momento de la prueba. Todos seremos probados, hermanos. Todos seremos probados. Por nuestra condición humana y por nuestro pecado. Entonces, claro que el sufrimiento no es fácil, pero es grandioso. Es grandioso. Y aunque produce una gran incertidumbre, para mí la incertidumbre es uno de los sufrimientos más grandes del ser humano, que no tiene ninguna seguridad, no sabe si va a vivir o va a morir, ¿no? Como una enfermedad terminal, no sabe si lo van a, si le quedan unas horas o le quedan años, no sabe si tendrá dinero o no tendrá dinero, no sabe si va a ser feliz o no va a ser feliz desde el punto de vista humano, va a tener cierta felicidad. Esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar es un gran, a mí se me hace el clímax del sufrimiento. Y cuando vemos a Jesús en su pasión, o sea, Él no sabía, o sea, que se entienda, desde el punto de vista humano, o sea, tú te vas dando cuenta que cada vez es más y más y más y más y más, y no tiene un límite. O sea, es una gran incertidumbre la que vive Jesús. Una gran incertidumbre de qué más le van a hacer, aunque Él lo sepa ya, qué más le van a hacer, qué más le pueden hacer. Y le siguen haciendo más y más y más. Dices, ¿a dónde van a llegar? Y Jesús llega, no limita nunca el sufrimiento, nunca se limita en el sufrimiento. Entonces, esto es una gran lección para nosotros, de aprender a sufrir, pedirle mucho a Jesús de aprender a sufrir y de aceptar el sufrimiento sin queja de que por qué yo, sino mejor para qué. Señor, ¿para qué quieres que sufra esto? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Cómo todo? Y ayúdame porque soy débil, porque soy pobre, porque soy miserable. Pero si el Señor interviene, es grandioso. Es grandioso porque después es como la crisálida, ¿no? En la mariposa. Nosotros le queremos ahorrar a la mariposa que tenga que hacer esfuerzo de salir de la crisálida. Y es un gran esfuerzo, ¿eh? El sufrimiento que tiene la mariposa para hacerse mariposa es inmenso. Pero ¿qué pasaría si le cortamos el capullo? No va a poder volar y se va a morir. Entonces, mejor que tenga el sufrimiento. Como cuando castigamos a un hijo, le llamamos la atención. Es mejor castigarle a que pierda su alma inmortal. Es mejor regañarle o ponerle un correctivo. ¿Por qué? Porque es la única forma de que puede corregirse. Entonces, Dios igual, Dios a veces nos ayuda con el sufrimiento y nos da gracias muy especiales con el sufrimiento y se conduele de nuestro sufrimiento. En muchas ocasiones he visto a Jesús aparecer frente a los enfermos, a los tristes y a los abatidos, a los desolados. Cómo me gusta eso, darme cuenta de cómo ese Jesús baja. Porque ¿con quién baja más? ¿Con quién sufre o con quién no sufre? Pues con quien sufre. ¿Y cómo se hace presente en los que sufren? Es impresionante. ¿Cómo puede ocuparse de cada sufrimiento de cada uno de sus hijos con la misericordia de ayudarlos, de fortalecerlos y darle todas las gracias que necesita ese hijo suyo que está sufriendo? Es precioso. Es hermosísimo. Es muy difícil, pero no imposible. Con la gracia de Dios, como le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Hay que pedírsela. Yo le pido la gracia. Sin tu gracia no puedo. Yo no puedo solo, no puedo, porque hay sufrimientos de un nivel no solamente físico, sino espiritual, muy grandes, hermanos, muy grandes. Por ejemplo, una madre que no encuentra a su hijo, que le secuestraron al hijo, ese nivel de sufrimiento es grandísimo, por ejemplo. Entonces, sin la gracia de Dios no se puede. Entonces, pidámosle mucho a Jesús su gracia para poder enfrentar la cruz y que la cruz es un don. No es un castigo, es un regalo. Es un regalo para parecernos más a Jesús.
para asemejarnos más a Él, para crecer, para mejorar, para entender más a Jesús, porque en la medida que entendamos más su pasión, Él dice, en la medida que tú me entiendas más en mi pasión, más vas a entender lo tuyo, ¿eh? Y la misión que te encomendé. Porque todas las misiones están relacionadas con la cruz de Jesús. Son la cruz de Jesús. Todas las misiones. Aquí no sé, creo que sí él había dicho Jesús que aquí en el canal tenemos muchas reliquias de santos. El Señor nos ha hecho llegar y de vez en cuando nos hacen llegar reliquias porque o no las quieren o no las regalan, en fin. Y en una ocasión soñé que cada una de esas reliquias era la cruz de Jesús. O sea, que todos los santos con su sufrimiento formaban la cruz de Jesús. Y que no tenía, que no es poca cosa, ¿verdad? Una reliquia de un santo. Es la cruz de Jesús en ese santo. Precioso, es precioso. Entonces la fuerza que tiene la reliquia es la cruz de Jesús, no es el santo, es su cruz. Y esa cruz, en la medida que nosotros la llevemos, vamos a tener esa fuerza y esa inspiración. Finalmente diré algo que me ocurrió hace muchos años, que falleció mi mamá, paz descanse, y me recuerdo que había fallecido en una semana en donde me habían pedido dar una charla, hablar de un tema religioso. No me acuerdo ni cuál era el tema, si soy honesta, y pues ni siquiera avisé, no nada, de que iba a ir con un grupo de personas que yo no las conocía todas y toda la gente que iba a asistir, ni sabía, ni me importaba, y estaba yo en otro canal porque se había muerto mi mamá. Pero fui a ese evento, dije, pues tengo que dar la charla, aunque me sienta muy mal, pues voy a ir a dar la charla. Y la fui a dar, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que estaba llena. Y que yo había podido darla como si hubiera hecho yo un guión y había estudiado 25 libros. Y me dio mucho gusto y me di cuenta que era un efecto del sufrimiento que yo llevaba. O sea, yo me sentía con el corazón en la mano, así, ¿no? Pues vas así porque pues, perdiste a alguien muy importante. Yo me sentía que llevaba el corazón vivo y creo que esto dio fruto sin que yo lo supiera. Pero el Señor me lo mostró, porque yo le había dicho que no servía para nada. Imagínense ustedes, la ignorancia. Entonces, ahí en este pequeño acontecimiento me mostró el fruto de la cruz, el fruto del sufrimiento. Mira lo que hace el sufrimiento, cuántas almas se abren al sufrimiento cuando tú lo llevas y lo ofreces y te esfuerzas. Mira cuántos vinieron y no hiciste publicidad. Mira cuántos escucharon. Mira que no te costó ni siquiera estudiar, porque ni siquiera estudiaste, ni tiempo tuviste. Entonces, eso es lo que me gustaría que contempláramos cada vez que nos ocurre algo. Veamos ese fruto, aunque no lo palpemos completamente. ¿Cuál es el fruto de este sufrimiento? Para que nos sea muy sencillo vivir. Y Jesús es muy lindo. Y pedírselo a Él, muéstrame algo, enséñame algo para que sepa que valió la pena. Tantos años. Ya, todavía le quiero contar otra anécdota muy linda de un muchacho aquí de la oficina. Este muchacho aquí de la oficina le gustaba mucho las cosas de Dios, mucho. Y entonces dieron en la iglesia el sacramento de la unción de los enfermos. Y entonces, para no hacerse el cuento largo, no quería recibir el sacramento de la unción de los enfermos, porque estaba lejos de los sacramentos. Y entonces yo en mi oración interior le dije a Jesús, oye Jesús, ¿sabes cuántos años le he pagado a este muchacho el sueldo? Un montón de años. Por ese sacrificio no me puedes fallar. ¿Cómo es que se va a negar a recibir un don para acercarse más a ti? No, tú no me puedes fallar. Son muchos años de sacrificio de pagarle a este hombre. Demasiados. Tómamelos en cuenta. Y que iba a decir que al final, al último, se paró a recibir el sacramento. Yo me quedé, porque invoqué este sufrimiento. ¿Comprenden? Entonces, invoquemos ese sufrimiento. Por este dolor, Jesús, ayúdame en esto, de mi esposo. Por esto que ofrecí, por esto que me pasó, por esto, y entonces, y unirme con él. Por esto que tú sufriste, porque a veces hay que invocar lo que él sufrió unido conmigo. Eso me da más fuerza, da más fruto. Y ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, no nos quedemos en el sufrimiento. Veamos sus frutos, que es la salvación, la vida eterna, la salvación de las almas, la luz. Estoy segura que en el cielo se verá la luz de quienes han sufrido más. Es más, hay revelaciones del Padre Pío de Pietrelcina, que me imagino que usted conoce, del Padre Pío,
el padre Pío de Pietrelcina, Jesús, no sé si se quedó pasmado ahí, que dice que a la hora de entrar al cielo no entró con su propio rostro, sino con el rostro de Jesús y con la corona de espinas. Entonces, qué importante es que el padre Pío, o sea, ya no se parecía al padre Pío, se parecía a Jesús. Yo no sé si Jesús está ahí o se quedó pasmado. Me parece que se quedó pasmado. Muchachos, ¿lo pueden checar? A ver si, porque se quedó, a ver si sacan a Jesús y lo vuelven a meter. Eso. Es que se quedó pasmado. Yo pensaba se quedó impresionado, ¿no? Se quedó pasmado. Muy bien. Ya está, ya está. Gracias, Jesús, ya se quedó aquí. Pues Jesús, con esto nos quedamos aquí para meditar y lo siguiente que veríamos sería dame el dolor de los pecados. Muchísimas gracias, Jesús, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, Cecilia, a todos ustedes por estar con nosotros. Hasta pronto. Bye. Bye.